ayude a entender la palabra, que nos ayude a comprender lo que Él trae en este día, en esta tarde ya, para nuestras vidas, hermanos. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro para que no se distraigan y pidamos a Dios entendimiento, mis hermanos. Bendito Padre, Señor, nos acercamos en esta hora ante tu gracia, nos acercamos ante tu bendito trono, Señor Dios, para pedirte, Señor Dios, que abras nuestro entendimiento, que nos permita, Señor Dios, poder entender, poder comprender, Señor Dios, sobre tu palabra. Que, Señor Dios, que lo que el día de hoy traes a nuestras vidas, podamos nosotros atesorarlo en nuestro corazón, podamos llevarlo a la obra y podamos, Señor Dios, también compartirlo con los nuestros. Señor Dios, dejamos este tiempo completamente en tus manos. Abre el entendimiento de mis hermanos, de todos aquellos que están aquí. Prepara sus corazones, Señor Dios, para este mensaje, Señor. Nos acercamos, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, me toca en esta ocasión compartir el tema llamado Resucitando con Cristo. Resucitando con Cristo, para los que notan. Pues bueno, mis hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses. Resurrección. ¿Qué es la resurrección, mis hermanos? Pues bueno, el diccionario lo traduce como levantarse de nuevo. En el griego habla de volver a la vida después de morir. Eso es lo que dice en el griego la palabra resurrección. El tema, lo repito, es resucitado con Cristo. Algunos sinónimos, hermanos, de los que en algunos diccionarios podemos encontrar sobre esta palabra de resurrección, quiere decir restauración también. Presten atención, hermanos, restauración, restablecimiento y también renovación, quiere decir esta palabra de resurrección. El apóstol Pablo, mis hermanos, muy probablemente desde la cárcel en Roma, en aquellos tiempos, hace más de 2000 años que sucedió esto. En aquel tiempo probablemente estaba en la cárcel bajo custodia cuando escribió esta carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y uno de sus principales propósitos que tenía el apóstol Pablo fue que el creyente estuviera consciente de su propósito que tenía ante Dios, que el creyente supiera en dónde está parado, que el creyente supiese su responsabilidad que tiene ante Dios. Entonces es una carta que va dirigida a los que son creyentes, aquellos que ya pusieron su fe, su mirada, que pusieron completamente su convicción en nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses, hermanos, abran sus Biblias. En el capítulo 1 quiero darles la introducción de la carta. En el capítulo 1 podemos ver la historia de que un hombre llamado Epafras, un fiel ministro, le llevó la noticia al apóstol Pablo. Antes no existían los WhatsApp, tampoco existían los correos ahí por Gmail, Hotmail. No, hermanos, antes se llevaba la noticia en caballo y a caminar largas distancias. Entonces, este fiel ministro, descrito por el apóstol Pablo como Epafras, dice que les dio las buenas noticias de los hermanos, cómo se encontraban fielmente caminando. Y miren, vamos a Colosenses 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, aquí en Epafras, un fiel ministro, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Hermanos, ¿qué es lo que pedía el apóstol Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto era lo que pedía el apóstol Pablo en sus oraciones. Vamos al versículo 10. ¿Para qué? ¿Para qué pedía esto el apóstol Pablo, hermanos? Para que andéis como es digno del Señor. Y una vez que ya andas como es digno del Señor, ¿qué va a suceder, hermanos? Dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es una tras otra? Primero el apóstol Pablo pide por sabiduría.
El apóstol Pablo también pide que lleven buen fruto en toda buena obra, que seáis fortalecidos en el poder de Dios. Entonces, ¿qué debe de pedir un fiel ministro en las oraciones a Dios? ¿Carros? ¿Casas? ¿Oro? ¿Empleo? ¿Trabajo? ¿Prosperidad económica? ¿Acaso eso debe de pedir un ministro para la iglesia, para los fieles, para los creyentes, hermanos? ¿Sabes cuál es mi deseo en esta hora, mi hermano? Mi deseo en esta hora, en esta predicación, es que tú, hermano, tengas conocimiento de la voluntad de Dios, que sepas conocer qué es lo que Dios quiere para tu vida, que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu familia, para ti, para tu esposa, amado hermano. Quiero también en esta hora, hermano, que tú obtengas sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes para qué, hermano? ¿Para qué me interesa esto en esta hora? Por algo estoy aquí, hermano. Es para que tú sepas andar como es digno del Señor. De verdad, hermano, lo terrenal, hermano, es lo que vamos a ver en este tema. Lo terrenal va a quedar. Pero a mí me interesa, hermano, como ministro, como un predicador desde este momento, que tú conozcas la voluntad de Dios, conozcas en sabiduría e inteligencia lo que Dios quiere para tu vida, para que andes como es digno del Señor. Continúa Pablo y se introduce en el tema principal. Presenta también la gloria de Cristo en ese mismo capítulo. Pueden ver ahí uno de los títulos en el capítulo 1, que nos habla de la preeminencia de Cristo, que Cristo es el número uno en todo. Nos habla de que Jesucristo es la imagen de Dios mismo. Nos habla de que Él es el creador de todas las cosas y que existía muchísimo antes de que las cosas existiesen. Jesús es igual a Dios, hermanos, en poder, en plenitud, en divinidad. Entonces, lo que está hablando Pablo es de que también Cristo, en ese poder, en esa gloria que es igual a Dios Padre, Él nos reconcilió con Dios Padre, hermanos. ¿Sabían ustedes que nos reconcilió? ¿Cómo está esto? Vamos al versículo 21, ahí mismo donde se encuentran. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, hermanos, ¿qué? Extraños y enemigos de ¿qué? De vuestra mente, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ahora nosotros tenemos una reconciliación con nuestro Padre, hermanos. Y bueno, pasamos al capítulo 2, denle vuelta a su hoja, hermanos. En el capítulo 2, Pablo expresa que él está preocupado por la iglesia y que deben de mantenerse unidos los hermanos, los creyentes. ¿Por qué? Porque justamente la palabra lo dice, hermanos, con una misma coinonía, con un mismo sentir, con un mismo interés, con un mismo fin. Tenemos un mismo Padre, somos hermanos entonces en la fe. Es lo que Pablo quería, que se mantuviesen unidos. Y más adelante vamos a hablar también de esto. Y además también advierte Pablo sobre las falsas doctrinas y falsos cultos, por ejemplo a los ángeles y a otras cosas que en aquel tiempo estaba de moda. Pero pasamos al capítulo 3 y es aquí donde quiero que nos detengamos. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas, ¿de dónde, hermano? No los escuché, ¿de dónde? Arriba. No en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y bueno, hermanos, de aquí en adelante nos vamos a poner a desarrollar esto. Entonces, en los capítulos 1 y 2, a Pablo lo vemos sosteniendo y hablando sobre que Cristo es completo para la salvación y para poder derrotar el pecado. Ese Dios que estuvo muchísimo antes de todos los tiempos, que estuvo antes de la misma creación, es el mismo Dios que te ha dado hoy la potestad para poder dejar el pecado, para poder andar en una nueva vida. Y quiero que prestes atención a esta palabra, andar en una nueva vida. Capítulo 3, ahora Pablo da algunas amonestaciones básicas y prácticas
que le pertenece a un hombre y a una mujer, a un joven y a una señorita, a un niño o a una niña que ha resucitado con Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es resucitar con Cristo? La pregunta del millón. ¿Qué es resucitar? Vuelvo nuevamente a la definición. Resucitar quiere decir levantarse de nuevo o volver a la vida después de morir. Algunos sinónimos, vuelvo a repetir, es restauración y restablecimiento, y otra palabra es renovación. La Biblia habla de que el hombre sin Dios, hermanos, está muerto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia, la palabra muerte significa separación de Dios. Eso significa muerte, separación de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, todos los que estamos aquí, los que han puesto su fe en Cristo, nosotros en otro tiempo pasado estábamos nosotros separados, distantes, éramos nosotros enemigos de Dios, y la Biblia dice que también éramos hijos de ira, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Han escuchado el versículo que la paga del pecado es? Había una condenación, hermanos, sobre nuestra vida. Es como aquel juez en el ministerio público, por ejemplo, en un tribunal, donde pone una sanción a aquel depravado, aquel hombre que ha infringido la ley, y le dice: la paga de tu asesinato, la paga de lo que has robado es esta condenación, tantos años o tanta multa o la condenación que quiera. Es lo mismo que funciona en esta parte de Dios con el hombre. La paga, la condenación, pues sí, lo que se le da al hombre por haber pecado y haber transgredido la ley es la muerte. Y habla de una muerte eterna, mi hermano. No habla de una muerte nada más de 80 años, porque sí, también la muerte física entró por ese pecado. Pero cuando habla la Biblia de muerte, habla de una muerte espiritual eterna. Imagínate años y años y años separado de Dios. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Cuando Cristo llega a nuestras vidas, ocurren algunos eventos sobrenaturales en nosotros. Juntamente, número uno, ocurre el evento en que juntamente con Cristo morimos y somos sepultados con Cristo. Así como Jesucristo murió, así como Jesucristo fue sepultado, nosotros también lo hacemos al pecado cuando nosotros creemos en Jesucristo. Ocurre lo mismo. Cuando también nosotros morimos al pecado, dejamos una naturaleza vieja para obtener una nueva. Volvemos a la vida también, después de que hemos obtenido esa naturaleza, volvemos a una nueva vida, y es ahí donde se utiliza ese término: resucitamos con Cristo. Así como Cristo murió, así también nosotros morimos al pecado. Y así como Cristo resucitó, así también nosotros nos volvemos a levantar en una nueva vida. Eso quiero que lo tengan muy presente, hermanos, porque es la esencia de esta predicación. Entonces, hermano, ocurre de la misma manera en el bautismo en agua. Es lo que nosotros decimos a grandes voces a nuestros hermanos cuando ponen aquí la pileta y los hermanos son bautizados. Los que ya son bautizados lo vivieron y se les explicó esto. Cuando alguien desciende a las aguas del bautismo, está anunciando y dando grandes voces a todo el mundo, a sus familiares y más a los hermanos, diciendo: yo he creído y he puesto mi fe en Jesucristo. Decido morir al pecado, bajar a las aguas y levantarme como un hombre nuevo, con una naturaleza renovada, con una nueva y una naturaleza completamente, en todos los sentidos, nueva. Vamos a Efesios 2. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Habla de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él os dio vida. Hermanos, si alguien recibe vida es porque estaba, ¿qué? Muerto. Y es lo que está aquí, es la base de lo que les estoy diciendo. Dice que cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y esta muerte en la que nos encontrábamos antes, hermanos, ¿cuándo era? Versículo 2.
en los cuales anduvisteis en otro, digan conmigo, tiempo, hermanos. No es ahora, hermanos. O sea, cuando anduviste en tus delitos y en tus pecados, no es en esta nueva vida, es en la anterior. ¿Te das cuenta? No es ahorita cuando tú tienes que andar ahí de tremendo con las cosas carnales y andar ahí haciendo cuanta barbaridad que le ofende a Dios. No es en esta vida, es en la anterior, cuando tú decidiste bajar a las aguas del bautismo, cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo, decidiste dejar toda tu vida atrás para entrar en una nueva vida, en una vida renovada, regenerada. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. ¿Nos encontrábamos así, hermanos? Siguiendo la corriente de este mundo. Que salía allá ahí el bailecito tal y ahí andaban los hermanitos bailando. Que acá que la pachanga, que el sonidazo, que acá, que la borrachera. A donde iba el mundo nosotros nos dirigíamos, hermanos. Ese era nuestra anterior naturaleza. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Se dan cuenta cómo vuelve a recalcar el apóstol Pablo y les dice, ustedes estuvieron viviendo así ya hace tiempo, ya no es ahora, hermanos? Por eso yo les explicaba en un principio, esta carta fue escrita a los colosenses, una iglesia creyentes que ya habían puesto su fe y su convicción en Cristo. Hombres nuevos que se supone que ya habían sido regenerados y con una nueva naturaleza. Les dice, ustedes en otro tiempo es cuando hacían estas cosas, no ahora. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Era lo que hacíamos, hermanos. Lo que mi mente, lo que mi cerebro maquilaba, lo que mis miembros, mis manos, mis pies querían hacer, era lo que terminábamos a hacer. Si mis pies querían ir para allá, íbamos para allá. Si mis manos querían robar y tomar algo ajeno, era lo que hacíamos. Lo que nuestra carne y nuestros pensamientos, eso era lo que hacíamos en otro tiempo. Ya no ahora, hermanos. Ya no ahora en esta nueva naturaleza. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla de allá afuera, de los que están fuera de la iglesia. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, ¿sabían ustedes que la misericordia de Dios hay un límite, hay una cuenta regresiva? La misericordia de Dios, déjenme decirle que no es uno de los atributos que va a trascender la eternidad. La misericordia de Dios llega hasta el día de su venida, hermano. ¿Y tú sabes cuándo vendrá? Yo no. Hasta ese día se acabará la misericordia de Dios. Pero su amor hacia los fieles, su amor hacia los hombres que fueron lavados con la sangre de Jesucristo y que fueron renovados con una nueva naturaleza, esos hombres tendrán el amor en toda la eternidad de parte de nuestro Dios. Pero la misericordia, hermanos, la misericordia va a llegar hasta que Jesucristo vuelva por su iglesia. Entonces, hermano, el día de la salvación, el día en que es momento de que te caiga el 20, si no has puesto tu fe y tu convicción en Jesucristo, es hoy, no mañana. No el fin de semana, no cuando termines tus proyectos, no cuando termines tu hogar o cuando termines tu profesión, joven, si es que estás aquí. No es cuando termines ya de criar a tus hijos. El día en que debes de confiar en nuestro Señor. El día en que debes de tomar la decisión es hoy, no mañana. Nadie te asegura el día de mañana. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Es por pura gracia, hermanos. Esto, miren, ¿saben qué significa gracia? Gracia significa favor
inmerecido. Es algo que te dan sin que lo merezcas. Eso significa gracia. Entonces dice que esa salvación de parte de Dios, esa misericordia hacia nuestra vida, que se le llama gracia, es un favor que no lo merecíamos. Porque ¿quién merecía el amor de Dios cuando nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hermanos? ¿Quién? Ni aún uno sobre la faz de la tierra, hermanos, ni lo va a ver, porque ya solamente hubo uno, que fue Jesucristo. Amén. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, hermano, no solamente la misericordia de Dios y el amor de Dios llegó con que te rescató. Yo a veces le digo a los jóvenes acá en Iglesia Juvenil, les digo, ¿saben qué? Nosotros éramos en esta vida pasada como esos cochinitos que están en su corral, que les gusta ahí revolcarse y embarrarse de lodo y lo vuelven a hacer una y otra vez. Yo tengo unos familiares que se dedican a la crianza de cochinitos. Y ahí ya están lavándolos con la manguera. Psh. Hermano, ¿sabes cuánto dura limpio un cochinito? 1 hora, 30 minutos y vuelve nuevamente a ensuciarse. Así éramos nosotros. Espero ya no lo seamos, hermano. Pero esa es una metáfora que intento que entiendan cómo era la vida pasada. Volviendo nuevamente a la suciedad, a lo más vil y menospreciado. Hermanos, entonces dice que Él juntamente nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tenemos una morada allá en el cielo, hermanos. Y no solamente entonces fue la pura salvación que te dio, sino todavía Dios te llena de bendiciones y te da una garantía y te da ya una morada en el cielo, hermanos. ¿Se dan cuenta qué amor de parte de Dios hacia nuestras vidas? Les voy a leer esto en otra traducción. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y por sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. Hermanos, todos fuimos sacados de ahí, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, y la inclinación de nuestra naturaleza era pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás de allá afuera. Versículo 4. Pero Dios, tan grande en misericordia, y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos nosotros muertos, ¿se dan cuenta cómo Dios nos amó estando muertos en nuestros pecados? Por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces, hermanos, quiero que quede claro este tema. Así como Cristo murió por el pecado de nosotros y de toda la humanidad, así nosotros, es una representación de que así nosotros morimos al pecado también. Debemos morir a él, morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, para que así como Cristo fue levantado en vida, fue resucitado, también así nosotros nos levantemos en una nueva vida para andar como es digno del Señor. Permítame preguntarte, hermano, ¿has muerto ya al pecado? Quiero que analicen estas preguntas. ¿Has muerto ya al pecado? ¿Fuiste ya sepultado juntamente con Cristo? Estoy hablando de que ya dejaste tu vida de tremendo. Ya dejaste tu vida allá en el pasado. Ya moriste juntamente con Cristo, hermano. ¿Has nacido de nuevo? Son buenas preguntas para reflexionar. Y la última, ¿te has levantado nuevamente para vivir en Cristo? Te decía, es buen momento para que medites en estas preguntas, porque nada más de esto, ¿sabes qué, hermano? Depende tu salvación, nada más. Y digo esta frase como sarcástica, nada más tu salvación, nada más si te vas al cielo con nuestro Señor, a morar con Él eternamente, o al infierno, hermano.
Nada más depende de estas preguntas. ¿Has muerto ya al pecado? Si me dices, no lo sé, tal vez deberíamos de quedarnos al final a meditar en tu situación, ya que debes de estar seguro de tu salvación, hermano, o si no la tienes. Pero si me dices, sí, Darcon, sí sé y tengo la certeza de que soy un hombre que ya ha muerto al pecado y que morí juntamente con Cristo y me levanté juntamente con Cristo para vivir una nueva vida y he depositado mi fe en Jesucristo. Si me dices, estoy seguro, pues muy bien, hermano. Vamos a algunas de las bases, vamos a ver algunas de las bases en las cuales debes de llevar a cabo como un hombre ya resucitado. Primera base que debemos de ver y conocer, hermanos, como ya hombres resucitados en Cristo. Vamos a Colosenses 3 entonces. Y volvamos al versículo 1. Dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Presten atención a esto, hermanos. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas que, hermano, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermano, no en estas cosas que están aquí nada más. Todo se va a quedar, hermano. El día en que tú fallezcas, el día en que tú mueras, hermanos, dime qué te vas a llevar. ¿Qué va a estar ahí en tu ataúd, hermano? ¿Qué va a ser lo que tú te vas a poder llevar a esa eternidad? Sea para muerte o sea para vida. ¿Qué te vas a llevar? ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar? ¿Cuánto conociste a nuestro Señor? ¿Cuánto le serviste a nuestro Dios? Es lo único que te vas a llevar. Sigamos, hermanos. Entonces, dice versículo 1, buscad las cosas de arriba. Investiga esta palabra en la traducción del griego, significa sateo. Es la palabra sateo del griego. Y esta palabra quiere decir indagación, buscar mediante una investigación a fondo. ¿Y sabes dónde se ocupa esta palabra de buscar? Esta palabra es usada para los investigadores y detectives. Es desear y esforzarse por descubrir algo, buscando y meditando y razonando para informarse de algo. Es, hermano, rascarles, es buscar bueno, más adelante la siguiente palabra es con fervor, pero la palabra buscar es indagar como si fueras un detective. ¿Has visto las películas donde se busca al responsable de algún crimen? ¿O has visto las películas donde se busca la respuesta tal vez de algo y ahí está el protagonista, el actor? Toda la película se la pasa 2 horas investigando sobre un crimen, sobre una situación y no la encuentra y no la halla y no duerme de que tanto que está buscando. ¿Han visto la película de Buscando a Nemo, hermanos? ¿Recuerdan a ese papá que está buscando a su hijo con esa desesperación y buscando y preguntando a todos lados? Oigan, ¿han visto a mi hijo? ¿Cómo es? Pues es azul. Todos los peces, la mayoría son azules. Ya está el papá atravesando el océano, pero tiene un deseo y un enorme fervor, hermano, de conocer y saber la verdad, saber indagar, investigar. Hermano, esta es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Dice, buscad, indaga, investiga, busca con desesperación, hermano, como si hubieses perdido a tu hijo. Las cosas de arriba. La segunda palabra es poned la mira en las cosas de arriba, en el versículo 2. Esta palabra poned la mira es una palabra que se usa de 2 maneras. Poned la mira habla de cuando las personas salen a cazar con su rifle y tienen la mira telescópica. Algunos de los hombres me van a entender, con la mira telescópica ahí. ¿Y qué es lo que hace el cazador? ¿Qué es lo que hace aquella persona? ¿Han visto ahí las películas de francotirador en Hollywood, no? ¿Qué es lo que hace? Busca, hermanos. Primero busca el blanco. Y después, ¿qué hace? Pone la mira hacia el objetivo que quiere darle. Esa es una de los usos que se le da a esta palabra. La palabra es froneo y quiere decir también ejercitar la mente y estar dispuesto mentalmente con fervor. Esto es lo que quiere decir poner la mira en el griego. El apóstol Pablo es lo que quería decir. Estar dispuestos mentalmente, ejercitando esa mente, hermanos. Entonces, hermano,
debemos nosotros buscar como si quisieras hallar algo tan importante, que es importante buscar del Señor. ¿Están de acuerdo? Amén. Debes de hacerlo fervorosamente, concentrado, como si quisieras darle al blanco. ¿Se dan cuenta cómo esto se relaciona con la palabra pecado? Porque pecado es errar, es equivocarte y no darle al blanco. En cambio, entonces, cuando tú buscas las cosas del Señor, las cosas de arriba, y pones la mira en las cosas de arriba, hermano, tienes más certeza de darle al blanco que lo contrario, que pecado, que significa errar. Cuando tú no buscas las cosas de arriba, te enfocas en lo terrenal, te enfocas totalmente en lo de este mundo, en lo que tiene una caducidad y es perecedero, y dejas lo de arriba, hermano, es más propenso a que cometas pecado tras pecado. ¿Por qué es tan importante esto que les digo, hermanos? ¿Por qué Pablo puso estas bases? Vamos a ver más bases, pero estas dos bases iniciales, poned la mira y buscarlo de arriba. ¿Por qué lo dijo? ¿Saben por qué? Porque esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, ¿saben qué les gusta? ¿Qué nos gusta, hermanos? Comer y beber, dormir. Esto es lo que nos gusta a nosotros como hombres naturales y carnales. Esto es lo que le gusta a tu carne. Y el mayor desafío que tendrás a lo largo de tu vida, hermano, que no se te va a acabar, no te equivoques y pienses de que cuando seas grande vas a poder buscar del Señor y decir, ya que tenga 60, 80, 90 años, ahora sí, ya que toda mi vida esté plena, ahora sí voy a buscar del Señor. Déjame decirte que las mismas luchas que tienes en este momento, las vas a tener después. Vas a tener sueño, vas a tener cansancio, vas a tener ocupaciones. Y si no es una cosa, es otra y es otra. Por eso te decía al inicio, el día y la decisión se toma hoy, hermanos. No cuando, en un futuro, no cuando digas ya todo, ahora sí ya puedo. Romanos 8:5, hermanos. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan. Esta palabra piensan significa froneo. Es la misma palabra, hermanos, que vimos hace unos segundos. Ejercitar la mente fervientemente. Entonces dice, porque los que son de la carne, los que están fervorosamente pensando en las cosas de la carne, hermano, pues son totalmente carnales. Vamos al versículo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6, vamos al siguiente versículo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, versículo 6 dice ocuparse, y esta palabra ocuparse, ¿qué creen? Que es la misma palabra que significa fronema, y esto quiere decir llevar a cabo fervientemente todo lo carnal. Entonces, hermano, si tú te ocupas y tu mente está totalmente enfocada y fervientemente en las cosas terrenales de este mundo, déjame decirte que esto lo único que te va a llevar es a muerte espiritual, hermano. Dice, pero el ocuparse, y la palabra ocuparse nuevamente ahí es fronema, el poder ejercitar tu mente de una manera fervorosa. Dice, del Espíritu es vida. Hermano, si tú te enfocas en las cosas de arriba, en las cosas espirituales de Dios, déjame decirte que tú podrás ser un hombre que Dios use para bendición de tu familia, para bendición tuya propia y para bendición de la iglesia. Pero, hermano, debemos nosotros ejercitar. Esto va en contra de nuestra carne. A nuestra carne no le gusta que oremos, hermano. No le gusta que tú inclines tus rodillas ahí en tu cama, en tu sala, donde quiera que te encuentres. A él no le gusta tu carne. Lo primero que va a hacer el enemigo y tu carne va a hacer que te dé sueño. Es lo primero que va a suceder. No le gusta que tú escuches la palabra. Tampoco le gusta que medites y que leas. Muchos de aquí tal vez dediquen su vida a leer otros libros seculares. No está mal. Pero déjame decirte que a veces esos libros seculares no te dan sueño que la palabra de Dios. Es nuestra carne, hermanos. En Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Romanos 8:5 dice, por lo tanto,
permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Hermanos, si tú dejas que tu carne controle tu mente, esto te va a llevar a la muerte. Pero permitir que el espíritu controle la mente lleva a la vida y a la paz. Nueva traducción viviente. Otra traducción, nueva versión internacional. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras la mente que proviene del espíritu es vida y paz. Y otra traducción, el que se deja controlar por la mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todo esto gira alrededor de la palabra controlar, gobernar y permitir? Hermano, si tú permites, si tú dejas que la carne gobierne, si tú permites que la carne controle tu ser, hermano, esto no te va a llevar a ningún lado más que a todo lo terrenal. Porque a la carne le gusta comer, beber, dormir, soñar y quedarse solo con lo que tiene caducidad, les decía hace rato. Pero no mira nunca lo eterno. ¿Cómo buscamos las cosas de arriba? ¿Cómo lo hacemos, Darcon? ¿Ok? Nos dices que busquemos. ¿Cómo lo hacemos, Darcon? Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Hermanos, esto es decisión tuya. No hay una fórmula secreta que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Tienes que echarle aquí azuquita y acá sal y la fórmula sale y listo, ya puedes buscar las cosas de arriba. Hermano, dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:8, piensen en todo lo que es verdadero. Hermano, tú tienes el poder y la decisión de llevar tu mente a pensar en todo lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo hermoso, lo admirable, todo lo que viene de parte de Dios. Pero es tu decisión. Yo no puedo hacerte manita ahí de cochino y decirte y obligarte a que pienses algo. Tampoco nuestro Dios, hermanos. Tú tienes que tomar esa decisión. Y mira, hermano, hay un versículo que muchas veces lo utilizamos mal. Todo lo puedo en Cristo que fortaleza. Ah, ¿verdad? Eso lo saben. Muchas veces estamos ahí jugando la reta de fucho y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita anoto gol. Vas allá, casi llegando, vas llegando tarde a tu trabajo y todo lo puedo en Cristo. Sí puedo llegar tarde, ahí vas como rápido y furioso para el trabajo. Hermano, este versículo, dado el contexto, lo pueden leer con calma, no es el tema de hoy, pero lo puedes leer con calma en casa. El contexto habla de que tú puedes llevar una vida digna como el Señor manda, con el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios que opera en los hijos de obediencia, en aquellos que han puesto su fe en Cristo. Lo puedes hacer, hermano, porque no estás solo ahora. Ahora mora en ti el Espíritu del Señor. Y puedes, y es ahí donde se aplica todo lo que sea necesario para agradar a Dios. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pero solamente se aplica a ese contexto, hermano. Lo puedes lograr sí o sí, porque ahora el Señor te está fortaleciendo. Pero te pregunto, si no oras, si no estudias, si no buscas del Señor, si no buscas las cosas de arriba, ¿cómo pues te va a fortalecer, hermano? La mesa está puesta, el alimento está ya hecho, hermano, pero te niegas a comer. Estamos en una época donde las personas, y más los cristianos, no les gusta comer lo espiritual, no les gusta sentarse a la mesa a disfrutar y degustar de los alimentos del Señor. Andamos tan ocupados en los afanes, y una de las predicaciones que hice la vez pasada fue esto, los afanes. Estamos tan entretenidos con tantas cosas que te olvidas de alimentarte, de nutrirte del Señor. Pero si quieres que Dios te haga el milagro, si quieres que Dios te fortalezca cuando lleguen las pruebas, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la escasez, y ahí, Señor, ayúdame. Pues el Señor estuvo tratando de alimentarte toda la semana y todo el mes y todo el año. Hermanos,
más específicamente, nosotros debemos poner atención a la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor nosotros encontramos a Cristo, nuestro mejor ejemplo. Vemos en la palabra, hermanos, la vida y la enseñanza de Cristo. Vemos todo lo que hizo Cristo. Él hizo una vida perfecta que llevó en esta tierra. También vemos cómo vivió la iglesia de Cristo en los primeros años. ¿Han leído el libro de Hechos, hermanos? La iglesia, cómo se mantenía fervorosa en las cosas del Señor. Dice que comían juntos y estaban unánimes juntos, glorificando al Señor, y el Señor daba dones, daba talentos, y el Señor se manifestaba en la iglesia, porque la iglesia sabía que era necesario sentarse a la mesa y comer el alimento espiritual. En la palabra, hermanos, encontramos las doctrinas completas a detalle de Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo, hermano? Métete a la Biblia. ¿Quieres saber qué Cristo quiere para tu vida? Métete a la Biblia. En la palabra también encontramos la dirección y el ánimo que necesitas para ti, para tu familia. ¿Estás pasando por prueba? ¿Hay escasez en algún sentido en tu familia? Tal vez escasez, no hablo económico, hermano, hablo de escasez, tal vez en amor, tal vez en reconciliación en tu familia, haga falta, tal vez esa falta de temor al Señor. Pues necesitas meterte a la palabra, hermanos. Vamos a ver otras razones por las cuales tenemos que buscar lo de arriba, hermanos. Versículo 3. Porque habéis muerto, y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, dice que habéis muerto. Esto ocurre, hermano, cuando alguien es bautizado con Cristo, y es el cual representa en su sepultura, en su muerte. Hermanos, yo lo expliqué hace rato. Cuando nosotros nos vamos a bautizar juntamente con Cristo, somos nosotros sepultados para levantarnos en vida. Entonces nos dice, si ustedes ya murieron al pecado, ¿cómo es posible que ustedes estén todavía viviendo en el pecado? O sea, ¿cómo es posible que ustedes mantengan tradiciones, mantengan todavía cosas del pasado cuando ustedes ya decidieron morir a ello? Y tantito, cuando ustedes ya se bautizaron, hicieron una noticia en la iglesia, divulgaron su fe y dijeron, yo ya soy un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Cómo es posible, dice el apóstol Pablo, si ustedes ya murieron a esto? Vamos a Romanos 6:1, por favor. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos, dice el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros nos vamos a seguir pecando tras que Dios venga más sobre nosotros y nos siga perdonando y perdonando y perdonando. ¿Qué creen que dice el apóstol Pablo sobre esto? Versículo 2. En ninguna, ¿qué? Manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta? Es cuestión de lógica. Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo pues vivirás en ese pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, si Jesucristo ya murió por el pecado, si Jesucristo ya derrotó esas cadenas que te mantenían atado al pecado, ¿por qué sigues pecando, hermano? ¿Por qué seguimos aferrándonos a nuestras tradiciones que traíamos de nuestra vieja naturaleza? ¿Saben por qué? Porque lo queremos hacer. Y eso es rebeldía. O sea, porque yo, Darkon, quiero hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo delante de Dios. Ya no hay, hermanos, ya no estamos prisioneros del pecado. El pecado ha sido derrotado en la cruz. Ahora tienes tú el poder y la potestad, que es gracias a Jesucristo, para poder vencer eso que traes arrastrando todavía. Vamos a continuar, hermanos. Versículo 5. En Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, debemos nosotros hacer morir todos los pecados similares a estos. No solamente estos, porque hay una gran abundancia en estos temas. Dice que estos hermanos apelan a los deseos de la carne. Vuelvo a leerlo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Quiero definir el primero, que es fornicación. Fornicación, del griego porneia. ¿Les suena la palabra, hermanos? Porneia, donde se deriva la palabra pornografía. Este término generalmente se usa en cualquier tipo de intercambio sexual que exista. Ilícito. Incluye el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad, todo lo que implique con el ámbito sexual del ser humano. Y hermanos, yo cuando estaba desarrollando el tema, sobreabundé en esto un poquito más. Tal vez por el tiempo no me alcance, pero hermanos, el mayor desafío de la iglesia, el mayor desafío que nos encontramos nosotros, hablemos casa de oración, ¿saben cuál es, hermanos? Que la iglesia guarde su pureza. Nuestra cultura hoy, hermanos, se ha normalizado tanto, ha normalizado los pecados, las transgresiones a Dios. Aquello que le es ofensivo a Dios lo hemos normalizado. Nos parece ahora normal. Hoy en día podemos ver tantas cosas allá afuera y decimos, es normal. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué del tiempo de nuestros abuelos? ¿Qué de aquellos cuando veían estas cosas que estaban sucediendo hoy? Era un escándalo. Pero hoy, hermanos, el reto más grande de la iglesia es que guarde su pureza. Hoy en día ya no se sabe lo que es pornografía y qué no es pornografía. De verdad, hermanos, hoy ya no se sabe. Veía y estudié una encuesta que se le hizo a personas. Se les preguntaba, ¿qué es para ti pornografía? Y decía, para mí es esto. ¿Y qué es para ti pornografía? Para mí es esto otro. Y saben, hermano, variaba tanto, hermano, de uno a otro. Lo hemos tanto normalizado, y lo peor, hermanos, que como iglesia, que deberíamos de tener esa conciencia renovada, ese entendimiento renovado, lo vemos ahora tan sutil. ¿Cuántos saben, hermanos? ¿Cuántos de ustedes saben que son adictos al azúcar? ¿Sí sabían, hermanos, o no? La mayoría no cree que son adictos al azúcar, hasta que hacen un ayuno de algunos días, hermanos. Hasta ahí se dan cuenta que son dependientes del azúcar. Pasan 3 días y creen que son los demonios. No, hermano, ¿sabes qué? Ese es el síndrome de abstinencia al azúcar que está causando en tu cuerpo. Hoy está comprobado que la mayoría de todos los productos que venden en supermercado, en tiendas de abarrote, hermanos, todos, aunque sean para alimentos salados, o sea, para cocinar alguna comida salada, tienen pequeñas porciones de azúcar. Todos los alimentos llevan incorporado ese dulce, ese azúcar, para aumentar su consumo. Esto lo hacen las marcas. Y cuando menos te das cuenta, hermanos, ¿sabes qué? El alto elevado de azúcar se convierte en tu nuevo normal para ti. Las estadísticas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, apuntan a un aumento sobreexponencial en se me olvidó el nombre de la enfermedad del azúcar. Diabetes, perdón. En los últimos 5 años, hermanos, o sea, en los últimos 5 años ha sido tremendo, equivalente a 30 años anteriores. Está ahí comprobado lo que les digo. Y no soy yo, lo dice la ciencia. Los alimentos tienen azúcar. ¿Y qué crees? Cuando menos te das cuenta, eres un adicto al azúcar y no lo quieres reconocer. Debes entender, hermano, que también, hermano, como nosotros tratamos lo que es creado por Dios, es lo mismo que nosotros pensamos de lo que es el creador. Y ahorita lo voy a explicar. Hermano, las redes sociales están invadidas
de esta palabra porneia, que viene a todas las infracciones sexuales en el ser humano, en todas las índoles: fornicación, adulterio, lesbianismo, todo lo que tiene que ver con la parte sexual. Y estamos ya tan acostumbrados a ver la red social, los videos, las películas, esas escenas eróticas que salen en las películas, las imágenes. Estamos tan acostumbrados que parece normal hoy en día. Y hermano, lo peor es de que cada vez nuestra mente se está actualizando y normalizando todo eso que vemos. Hoy vemos publicidad en la calle, vamos conduciendo y vemos de repente ahí la publicidad de mujeres casi semidesnudas. Y hermano, parece tan normal. ¿Cuándo se había visto esto en los años, no sé, 50, no sé, a mitad del siglo? ¿Cuándo íbamos a ver este tipo de cosas? Pues, ¿qué creen, hermanos? Que la pornografía está metida hoy en día como nunca. Ha habido un incremento inigualable en los últimos años. Somos expuestos a redes sociales, películas, series, imágenes, mensajes. De repente estás ahí en el celular y te llegan mensajes en los noticieros. Y ahí está el hermanito viendo a la del clima. Cuando andas ahí en Facebook y de repente te aparece una mujer y dices, ok, voy a mandarle enviar solicitud de amigos. ¿Será que es tu amiga? ¿O qué está pasando ahí? Cuando pasas en la carretera y te decía, ves ahí los anuncios. Hermano, hoy las impurezas sexuales están tan metidas en la sociedad y en la iglesia que lo hemos normalizado completamente. Hermanos, la pornografía es una de las cosas que a Dios le desagrada más. Hermanos, de verdad, miren, ¿saben por qué digo esto? Porque yo en algún momento en una iglesia me encontré a un servidor de aquí, no hablo de aquí, hablo de otra iglesia, y me sorprendió porque era un ministro. Y una vez estábamos conversando y me dijo, ok, te voy a pasar el contacto de tal, ¿no? Y desbloquea su celular. Yo estaba al lado, sin querer, desbloquea su celular y, oh sorpresa, el video ahí pausado. Y dije, ¿qué? ¿Que no ya dejamos las cosas del mundo, hermanos? ¿Que ya no somos personas regeneradas? ¿Que no somos ya hombres que hemos dejado nuestra vieja naturaleza y nuestros viejos deseos y lo que antes traíamos arrastrando para tener una nueva naturaleza? ¿Que no ya hemos muerto al pecado juntamente con Cristo? Estamos echando casi a la basura, hermanos, si es que nosotros no hacemos caso de esto, el sacrificio de nuestro Señor. Hermano, ¿es tan condenado por Dios la pornografía? ¿Saben qué es lo que pasa, varones? Porque es donde se da más, también de mujeres, pero también en varones. ¿Sabes lo que pasa? Te decía hace rato, la manera en que tratamos lo creado manifiesta lo que pensamos nosotros de nuestro Creador. Y si tú tratas a una mujer y estás ahí en ese video, en esas imágenes, viendo esos videos ilícitos que tienen que ver con pornografía, estás tratando a una mujer como un objeto sexual, como un objeto. Y esto manifiesta y es un atentado contra Dios el Creador, porque así como esa mujer fue diseñada a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor, de nuestro Dios, imagínense, a la semejanza y a la imagen de nuestro Dios, hermano, así estás tratando a esa mujer como un objeto, como un juguete. Es lo que tú estás pensando del Creador, porque es una mujer que como tú y como yo podría estar sentada aquí, adorando a Dios, levantando sus manos, siendo una mujer restaurada. Por eso hace rato yo les pedía que meditaran esa palabra. Anduvieron en otro tiempo, hermanos. Nosotros no estamos exentos de lo que aquellas personas están en este momento viviendo. Sí, hombres sin Dios, mujeres sin Dios, compañías de pornografía maquilando contenido. Vemos tantas noticias que a los infantes los utilizan para pornografía también y para la trata de blancas y cuánta cosa. Hermanos, nosotros no estamos exentos de haber participado en eso. Por gracia somos salvos.
solamente por la gracia de Dios, hermanos. Pero hermano, de verdad, si hay alguien en este lugar, yo le pido que medite en lo que le he dicho. La pornografía es una de las cosas que más atenta contra el Señor. Te embarras tanto, hermano, tanto. Y les ponía el ejemplo de la adicción al azúcar, porque es un consumo que va de poco en más. Y cada vez vas más y más y más aumentando tu nivel. Está comprobado que los mismos efectos de la heroína que causa en el cerebro, en el ser humano, son los mismos efectos que causa la pornografía en el hombre cuando está viéndola. Los mismos. Te vuelves adicto a ello y cada vez necesitas más consumo. ¿Sabes qué? Cada vez más vas más hacia esa muerte. Impureza. Vamos al siguiente, hermanos. Versículo 5 estoy. Colosenses 3:5. Fornicación, impureza. La palabra impureza, hermanos, significa en un sentido moral todo lo que tiene que ver con lujuria y libertinaje sexual. Pasiones desordenadas. Esto tiene que ver también con el ámbito sexual, con todas aquellas pasiones que causan en el cerebro humano alguna necesidad de volver a ver o de volver a hacerlo. Malos deseos también tiene que ver con el ámbito sexual. La lujuria, el anhelo y el deseo de lo prohibido. Y la avaricia. La avaricia lo que apela es a los deseos de los ojos. Y esta palabra avaricia habla de la codicia y que viene del griego pleonexia, que quiere decir, hermano, un deseo ferviente por tener más de lo que te pertenece. Y el apóstol Pablo habla de que la avaricia pasa a ser como la idolatría, porque tus ojos dejan de ver a lo de arriba y metes en tus ojos lo terrenal, y entonces, hermano, es ahí donde viene el reemplazo de Dios, el lugar de Dios que le corresponde a Él por lo terrenal. Hermano, por eso la avaricia, la codicia pasan a ser como aquella idolatría. No podemos cambiar a Dios de su lugar, hermano. Por eso les decía, en el segundo capítulo de Colosenses hablaba el primero hablaba de Pablo, de que Jesús es primero sobre todas las cosas, y eso habla en nuestra vida, la preeminencia de Cristo. Vamos al versículo 7, hermanos. Colosenses 3:7. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro, ¿qué, hermano? Tiempo. Digan conmigo, tiempo nuevamente. Tiempo. Cuando vivíais en ellas. Y esta palabra andar, hermano, que desde el principio de la predicación le he dicho que preste atención, la palabra andar significa completamente alrededor de algo y denota una intensidad. Es decir, hermano, la palabra andar significa rodear un objeto con intensidad, como si quisieras acecharlo, agarrarlo, tomarlo, hermano. Entonces, dice, en los cuales también nosotros anduvimos pensando, intentando tomarlo, con nuestra mente activa. Todas esas cosas ya deben haber estado muertas, hermanos. Ya no debemos de practicarlas hoy en día. Vamos al versículo 8, hermanos. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué, hermano? Ira, vamos todos. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, ira. La ira viene del griego orge. Y esta palabra habla de un movimiento o agitación del alma, un impulso, una emoción violenta. Eso quiere decir ira. Y el enojo también viene de una palabra similar que significa cambios súbditos de carácter. Pero tiene que ver con el movimiento también. ¿Sabes qué es, hermano? Es cuando tú andas en la calle, de repente ahí se te cierra un carro y ¿sabes qué? ¿A qué se me viene a la mente? Esa frase y esa expresión que haces, como la veas. Eso, habla de eso, hermano. Esto ya debió haber quedado en tu vieja naturaleza. Como la veas. Así. Enojo, ira. Estas cosas ya tuvieron que haber quedado. También dice malicia. La malicia, hermanos, es la mala voluntad y el deseo de ofender y difamar a alguien, engañar
Es una acción de expresar para dañar la dignidad de alguien. Es cuando andas ahí queriendo meter cizaña para poder denigrar a alguien o para que alguien quede mal. La malicia. Dice que debemos también haber dejado ya la blasfemia. ¿Sabes qué? La blasfemia entra en los pecados de la lengua. Esto quiere decir con la calumnia o la detracción, manchar el buen nombre de alguien. Y a veces la blasfemia se refiere a nuestro Dios. Habla de palabras deshonestas. Y las palabras deshonestas hablan de mentir, hablar deliberadamente, falsedades, engañar a alguien por medio de una mentira para obtener un beneficio. ¿Te suena algo de esto, hermano? Ya no debemos de andar en esto. Ya no debes buscar andar engañando a alguien para poder quedar bien. Ya no debes de intentar convencer y persuadir a alguien con mentiras. Hermanos, nosotros debemos de haber ya desechado todo esto. Vamos al versículo 9. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, hermanos. Esto habla de llevarlo a la práctica. Vamos al versículo 10 para ir terminando. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. 3, hermanos, soportados unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esto es el nuevo hombre. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esto es, hermanos, lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sobreabunda. No se imaginan cuántas citas tuve que omitir en el mensaje para no llenarlos de citas, claro. Pero hay tanto contenido, hermanos, en que nosotros debemos andar como es digno del Señor. Llevar nuestra vida a los pies de Cristo también significa, hermanos, que nosotros ya no nos vamos a conducir como antes. Ya no debemos ser el viejo hombre que se dedicaba a los malos negocios, a decir mentiras, a hacer cosas que denigran a veces a la mujer. Hermanos, ya de verdad debe haber un alto a esto en nuestras vidas. Ciertamente hay una palabra aquí que dice que se va renovando, hermanos. Y esta renovación habla de toda la vida. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Eso es cierto. Pero cada día, hermanos, cada día este nuevo hombre, esta nueva naturaleza se va renovando. Cada día, hermanos, nosotros debemos ir a Dios pidiendo su ayuda, su misericordia. Amén. De su bondad y de su gracia, hermanos, para poder vivir como a Él le agrada. En tus oraciones debe existir siempre la necesidad de que Dios te ayude a ser un mejor esposo, un mejor padre, porque es ahí donde Dios te va a pedir cuentas. Pero debe existir en ti ese deseo, porque es lo que la nueva naturaleza pide a gritos al Espíritu. ¿Se me ayuda pasando el grupo de alabanza, por favor? Hermano, la responsabilidad total del hombre es que nosotros debemos de llegar a ser renovados de acuerdo a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Hermano, si alguien te pregunta, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño, tu propósito de toda la vida? Tal vez puedas decir, mi deseo más grande es ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mejor ejemplo que tenemos, hermanos, para nosotros llegar a ser. Para cumplir este objetivo, hermanos, nosotros debemos de prestar atención a la amonestación de Pablo que acabamos de leer. Buscad las cosas de arriba. ¿Cómo era buscar, hermanos? Como un detective.
buscando fervorosamente y analizando y escudriñando y desgarrando ahí lo que sea necesario en la investigación para poder conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Recuerdan cómo Pablo oraba por la iglesia? Para que conozcan la voluntad de Dios, para que seáis llenos de sabiduría, para que ustedes puedan saber qué Dios tiene para ustedes. Entonces, para cumplir este objetivo, hermanos, buscad las cosas de arriba y luego poner la mira sobre las cosas de arriba. También, hermanos, necesitamos hacer morir todo lo terrenal. Son algunos de los pecados que leímos: fornicación, malicia, impurezas, blasfemia, iras, enojos. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto es nuestro pan de cada día. Esto lo vemos en todos lados, en las redes sociales, en sus hogares. Pueden ver y pueden, yo creo que, saber de lo que estoy hablando, de lo que es el enojo y la ira. Y saben, en la iglesia también. Es triste, hermanos, de verdad es triste cuando aquí en la iglesia existen conflictos entre hermanos y que no se pueden solucionar. Ah, es que me la hizo, me la paga. ¿Dónde quedó, hermanos? ¿Dónde quedó el amor? Es lo que termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hermanos. Mi hermano, ¿estás seguro de haber resucitado con Cristo? Te pregunto en esta tarde, ¿estás seguro? ¿Has ya sido sepultado juntamente con Jesucristo y te has levantado juntamente con Él para andar en una nueva vida? Ya no debes de vivir como antes. Hoy deben de conocer a un nuevo hombre. Si te llamas Panchito, espero no hay un Panchito, no tengo nada en contra. Pero la gente, tus vecinos, tus familiares deben de haber conocido a un viejo Panchito. Y ahora conocer al nuevo, al que está lleno de amor, al que puede compartir incluso el evangelio y con su vida predicar también. Pero hay un antes y un después. La Biblia habla en 1 Corintios 15, no lo busquen, lo pueden leer, de que es necesario que así como la semilla es puesta en la tierra para que muera y de ahí nazca un árbol, así nosotros debemos de ser. Es necesario que nosotros muramos juntamente con Cristo para que salga de nosotros un árbol fuerte, frondoso, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero es necesario que ese grano de esa semilla muera, hermanos. Si tú no has muerto, hermanos, a tus delitos y a tus pecados, si tú no has decidido decir, Señor, yo quiero apelar a esa salvación que tienes para mí, para mi vida, ya lo hiciste. Hermano, esto pasó en el pasado. Ya fue hecho. Fue un acto que pasó hace 2000 años. Solo nos corresponde creer. Pero es tiempo, hermanos, de que ya esa semilla haya muerto y que esté retoñando un buen árbol. Salmos 1 dice que seremos plantados junto a aguas, corrientes de aguas. Hermanos, es momento también de que Dios ya riegue ese grano, esa semilla. Eso representa al Espíritu, hermanos, en la vida del creyente. Es necesario, hermanos, repito, que nosotros muramos a nuestros delitos y pecados. Hoy hemos normalizado tanto el pecado que no logramos ver la severidad que viene a nuestra vida y que trae en consecuencia una separación de Dios. Hoy no logramos ver los pecados como se deberían de ver con la santidad de Dios. Hemos degradado tanto todas las cosas y todos los pecados, hermanos, los hemos degradado tanto que ahora los parecen normales a nuestras vidas. Y cuando saben que, hermanos, son unas grandes ofensas a nuestro Dios. Es tiempo, hermanos. Hoy es el día de salvación, les dije hace rato. No lo dejes para mañana. Es necesario que hoy deposites tu fe, deposites tu vida en nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Inclinen su rostro, hermanos. Vamos a orar.
Y si hay alguien, hermanos, entre ustedes que requiera, hermanos, de verdad que alguien ore por ustedes, puede levantar la mano, me puede ayudar ahí. Los diáconos, hermanos, es buen momento, hermanos, de verdad, para dejar ya el viejo hombre, dejar ya la vieja naturaleza, dejar ya, hermanos, lo que está estorbando en la relación con nuestro Dios. Cierra tus ojos, hermano. ¿Qué estás haciendo? Pregúntate, mira atrás, mira tus días, mira tu semana, hermano. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de tus días? Padre, perdónanos, Señor, por favor.